Bueno, como veis, me encuentro aquí en la Quinta Avenida de Nueva York y acaba de pasar una amiga, acaba de ver, y me pregunta, Hey Paul, bueno, me llama Paul, me llamo Pablo, pero dice, Hey Paul, what were you doing last Friday? Y digo, en inglés, ¿no? Se lo digo en inglés, y le digo, pero ¿cuándo? ¿Por la mañana, por la tarde, por la noche, a la 1, a las 2, a las 11? Porque claro, vamos a ver, durante todo el día estuve haciendo un montón de cosas, pero me imagino que quieres saber en un momento concreto, ¿no? ¿Por qué? Porque me has preguntado en pasado continuo, ¿vale? Y el pasado continuo se utiliza para informar, para describir situaciones que están teniendo lugar en el pasado en un momento dado, ¿vale? Por lo tanto, lo había empleado mal y yo pues no he terminado de entender muy bien qué es lo que quería preguntarme, ¿no? En esos casos lo normal es hacer la pregunta en pasado simple. What did you do last Friday? Y entonces yo enumero una serie de cosas que he hecho a lo largo del día, ¿vale? Bien. Bueno, pero vosotras y vosotros no vais a tener ningún problema con esto porque vamos a trabajar en nuestra session 34 con el pasado continuo, past continuous, ¿vale? Así que lo vais a saber perfectamente, utilizar perfectamente. Vamos a trabajar con ejemplos de todo tipo y como siempre pues tenemos nuestra pequeña sección de práctica, ¿vale? Así que let's go to the PowerPoint presentation. Bien, pues aquí estamos en nuestra presentación en PowerPoint con los logos del canal, de las sesiones y nuestro icono del canal. Y vamos ya entonces a trabajar con la session 34 dedicada al pasado continuo, past continuous. Pregunta típica que se suele hacer en pasado continuo, ¿no? La que tenéis ahí en la ilustración para que veáis claramente cómo hacer una pregunta en presente continuo utilizando el verbo to be en el pasado y luego el verbo en gerundio, ¿vale? Porque todos los tiempos continuos, como hemos hecho con el presente continuo, ahora lo hacemos con el pasado continuo y haríamos con cualquier otro tiempo continuo, funcionan con el verbo to be conjugado más el gerundio del verbo que estemos utilizando. En este caso el verbo que estamos utilizando es el verbo to do, ¿vale? Por lo tanto, what were you doing? ¿Qué estabas haciendo? Pero claro, cuando te preguntan qué estabas haciendo es referido a un momento concreto. Porque si te dicen qué estabas haciendo y no te dicen nada más, tú tendrás que decir, ¿pero cuándo? ¿A qué momento te refieres o a qué día te refieres? Si te preguntan qué estabas haciendo el sábado pasado, pues hombre, tendrás que preguntar ya, pero el sábado pasado son 24 horas. ¿A qué momento concreto te refieres? Porque yo el sábado pasado hice un montón de cosas durante todo el día. Dime por qué momento me estás preguntando, ¿vale? Pues a eso es a lo que me refería en la introducción que os he hecho al principio con un ejemplo hipotético, como ya sabéis que os suelo poner, ¿no? Bien, pues vamos a entrar en materia. Aquí tenemos la estructura del pasado continuo, que es exactamente igual que la estructura del presente continuo, pero en lugar de utilizar is, o am, o are, utilizamos was o were, que es el pasado del verbo to be, ¿vale? Por lo tanto, pasado del verbo to be más el verbo que vayáis a utilizar en gerundio, en ing en inglés, ¿vale? No obstante, lo vamos a ver detallado aquí en el recuadro. Mirad, sujeto más was o were más el verbo en ing más complementos en el afirmativo. ¿Qué es negativo? Pues muy fácil. Sujeto más was o were negado con el not más el verbo en ing en gerundio más el complemento. ¿Que queréis hacer una pregunta? Pues si es una pregunta abierta, es decir, con un pronombre interrogativo o un adverbio interrogativo, pues entonces el pronombre o el adverbio interrogativo que empieza por WH y luego was o were más el sujeto más el verbo en ing más el complemento o complementos. Y si hay una preposición, sabéis que en preguntas nos gusta ponerlas al final de la oración, ¿vale? Por eso aparece ahí preposición entre paréntesis por si acaso necesitamos utilizar una preposición. Vamos a ver ¿para qué se usa el pasado continuo? Mirad, se utiliza para expresar simultaneidad de acciones. ¿Qué significa simultaneidad? Pues que dos acciones estaban ocurriendo al mismo tiempo en el pasado en un momento dado, ¿vale? Ahí acaba de aparecer un ejemplo en una ilustración. Dice
The man was reading the newspaper. El hombre estaba leyendo el periódico. While the woman, mientras la mujer, que está en este otro, en esta otra ilustración, was eating her ice cream, mientras la mujer se estaba tomando su helado, ¿vale? Es decir, dos cosas que estaban ocurriendo al mismo tiempo. Estaba leyendo mientras la otra se estaba tomando el helado, ¿vale? Two or more actions taking place simultaneously in the past. Y dice dos o más acciones teniendo lugar, ocurriendo simultáneamente en el pasado. Vale, ejemplos. Bueno, pues ejemplos con hueco para que, ya sabéis, practiquéis un poquito mientras vais concentrándoos en la estructura que os he puesto al principio en el recuadro, ¿vale? Dice, your boss drive, tu jefe conducir, mientras nosotros, mientras nosotros hold, celebrar, the video conference, la videoconferencia. Respuesta positiva, sí, mi jefe. Respuesta negativa, no, mi jefe. Vamos a verlo. Was, como tu jefe es tercera del singular, tenéis que utilizar was, no were, ¿vale? El was, el were, es decir, el verbo el pasado del verbo to be, hay que sabérselo de memoria, ¿vale? Por lo tanto, was your boss driving while we were holding the conference. Dice, ¿estaba tu jefe conduciendo while we were holding, mientras estábamos celebrando la videoconferencia? Esto es muy parecido, es igual que lo hacemos en español. En español decimos lo mismo, ¿vale? ¿Estaba tu jefe conduciendo o tu jefa conduciendo mientras estábamos celebrando la videoconferencia? Respuesta positiva, yes, my boss was driving. Dice, sí, mi jefa o mi jefe estaba conduciendo. O no, my boss wasn't driving. Mi jefa o mi jefe no estaba conduciendo, ¿vale? Bien. Interrupción. Puede ocurrir también, bueno, aquí lo tenéis explicado en inglés, ahora lo aclaro. One or more short actions, en past simple dice una o más short actions, acciones cortas, en pasado simple, past simple, interrupt, interrumpen one or more longer actions, past continuous, ¿vale? Es decir, algo estaba sucediendo, algo estaba teniendo lugar en el pasado, cuando algo más concreto, una o dos o más de una cosa concretas, ocurrieron e interrumpieron la acción que estaba teniendo lugar, ¿vale? Vamos a ver ejemplos. When our CEO es equivalente a director general de una compañía, ¿vale? When our CEO give her speech, dar su conferencia, dar su charla, ¿vale? The lights, la luz, go off, irse. The lights go off when our CEO... Pregunta, the light go off when our CEO, ¿vale? Bueno, tenéis ahí los espacios en blanco, así que vamos a darle al coco y a ver cómo lo resolvemos, ¿vale? Que yo os lo voy a dar inmediatamente. Ahí lo tenéis. When our CEO was giving her speech, cuando nuestra directora general estaba dando su charla, her speech, the lights went off. Dice, la luz se fue. Pregunta, did the light go off when... Se fue la luz. Did the light go off when our CEO was giving her speech? Cuando nuestra directora general estaba dando su charla. Es decir, que estaba dando la charla cuando la luz se fue e interrumpió, lógicamente, la acción de dar la charla, que era la acción más larga que estaba teniendo lugar, ¿vale? Esto es muy facilito. Espero que no haya problema con esto y que haya quedado claro. Recordatorio, a modo de resumen, course of action, curso de acción, o descripciones, descriptions in the past. ¿Para qué sirve el pasado continuo entonces? Para indicar un curso de acción, algo que estaba teniendo lugar, o una descripción de un entorno, o de una zona, o de una escena, para que luego se entiendan los hechos concretos que van a suceder en pasado simple, ¿vale? Bien. Background to past actions, es decir, entorno, medio ambiente, escena general para el suceso, el acontecimiento de hechos pasados con el pasado simple, que es lo que os acabo de comentar hace un momentito, ¿vale? Long actions o states, es decir, acciones largas o estados que van en past continuous, en pasado continuo, that frames shorter actions, es decir, que encuadran frames,
¿vale? Encuadran acciones más cortas en pasado simple. Lo mismo que os acabo de explicar hace un momentito, ¿vale? Bien, pues... while my mate saved data in the hard disk, the alarm ring and the fire sprinklers start to spray water. Vale. Aquí tenemos varios huecos. Mientras mi compañero o compañera save, ahorrar, data in the hard disk. Perdón, he dicho ahorrar. Sí, save significa ahorrar, pero aquí significa guardar, ¿vale? Guardar datos en el disco duro, en the hard disk. La alarma sonar, ring, and the fire sprinklers, dice, y los chorros de agua, los surtidores de agua, start, empezar a echar agua, ¿vale? Bien, pues vamos a ver cómo sería esto. While my mate was saving data on the hard disk, dice, mientras mi compañero o mi compañero estaba guardando los datos en el ordenador, la alarma sonó, the alarm rang, and the fire sprinklers, dice, y los chorros de agua de emergencia, ¿vale? Sprinklers, started to spray water, dice, empezaron a suministrar agua, ¿vale? Tenemos aquí dos acciones cortas, sonar la alarma, sonó la alarma, y empezaron a funcionar los surtidores de agua, mientras otra más larga estaba ocurriendo, que era mientras estaba guardando los datos en el ordenador. Past simple all continues according to length of verbal action. Dependiendo del significado de un verbo, te va a pedir típicamente o normalmente que sea el uso en un tiempo continuo o su uso en un tiempo simple, ¿vale? Bien, pues aquí tenemos verbs that denote sound repetition demand continuous tenses, stutter o snore. Lo que os acabo de decir, verbos que denotan sound repetition, repetición de un sonido, demandan tiempos continuos. Por ejemplo, stutter significa tartamudear. ¿Qué significa tartamudear? Ya sabéis, pues repetir sonidos incontroladamente porque no se puede controlar antes de decir una palabra, ¿no? O snore significa roncar, es decir, hacer una serie de sonidos continuos mientras se está durmiendo. Bueno, pues como es continuamente lo que ocurre, lo que denotan estos verbos, pues piden tiempos continuos. Por lo tanto, we not understand, dice nosotros no entender, because he, porque él, stutter, tartamudear, ¿vale? She not hear, dice ella no escuchar, the answer, la respuesta, because he, porque él, snore, roncar, porque él roncar, ¿vale? Bien, pues como siempre tenemos ahí nuestros espacios en nuestros huecos para ver qué es lo que ponemos, cómo ponemos los verbos que están entre paréntesis, ¿vale? Y como siempre yo también os lo voy a dar a continuación. We didn't understand him, dice no lo entendimos. Os recuerdo que understand es uno de los verbos que no admite tiempos continuos en ningún tiempo, ¿vale? No admite ni presente continuo ni pasado continuo, no admite tiempos continuos, ¿vale? Porque es un verbo de estado. Los verbos de estado no admiten tiempos continuos. Por lo tanto, hay que utilizarlo en tiempo simple, en este caso en pasado simple. We didn't understand him, no le entendimos because he was stuttering, dice, porque estaba tartamudeando. She didn't hear the answer, no oyó la respuesta because he was snoring, porque estaba estornudando. Digo, perdón, porque estaba roncando, ¿vale? Entonces ella no escuchó la respuesta, didn't hear the answer, porque aquí nos estamos refiriendo a algo muy concreto que es escuchar una respuesta, por eso utilizan en un momento concreto, por eso utilizamos el pasado simple, ¿vale? Y sin embargo el verbo se utiliza en pasado continuo porque snore es un tiempo, tiene un significado, roncar, que implica una acción continua, ¿de acuerdo? Bien. Verbs that denote short actions. Por contra, hay verbos cuyo significado denotan acciones cortas. ¿Por qué? Pues porque el significado implica que algo sucede en un momento dado, muy rápidamente, ya está. Por lo tanto, normalmente, en circunstancias normales, no admite un tiempo continuo, sino que se suelen utilizar en tiempo simple, ¿vale?
Por lo tanto, fall, knock, sleep, fall es caer, knock es dar golpecitos, llamar a la puerta, por ejemplo, y sleep es resbalar. Son cosas que suceden muy rápidamente, por lo tanto no tiene mucho sentido utilizarlos en un tiempo continuo, ¿vale? Ejemplos. Dice, when the waitress sleep, cuando la camarera resbalar, she fall on me, dice ella caerse sobre mí, ¿vale? Otro ejemplo, everybody look up, todo el mundo mirar arriba, when the chimney, cuando la chimenea fall down from the top of the building, dice caer desde lo alto del edificio, the top of the building, ¿vale? Bien, pues ir pensando ya a ver cómo solucionáis los espacios en blanco con los verbos que tenemos entre paréntesis, ¿vale? Y yo, como siempre, os lo doy inmediatamente. When the waitress slept, cuando la camarera resbaló, ella se cayó sobre mí. Ambos verbos, resbalar y caer, implican acciones muy cortas, por lo tanto no dan pie a poder utilizarlo en un tiempo continuo, ¿vale? No tiene sentido decir mientras la camarera estaba resbalando. ¿Qué pasa? ¿Que resbalaba aposta? ¿Se estaba cayendo? ¿Que se caía aposta? No, ¿vale? Fue involuntariamente y es una acción muy corta, es decir, se cae y se cae al suelo y ya está. Vale, everybody looked or was looking up, dice todo el mundo miró o todo el mundo estaba mirando. Aquí también se puede utilizar el estaba mirando. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo alto de un edificio. Si el edificio es alto, cuando una cosa cae tarda un tiempo en llegar abajo. Por lo tanto, en este caso el verbo caer puede también utilizarse en pasado continuo, ¿vale? En este caso estamos hablando de una chimenea que se cae de lo alto de un edificio, por lo tanto es lo lógico utilizar ese pasado continuo para el verbo caer. Estaba cayendo porque tardó un tiempo, desde que se cae de lo alto hasta que llega al suelo, tarda un tiempo en caer, ¿vale? Por esto se puede utilizar caer en pasado continuo. Pero esto es una excepción, porque lo habitual en caer es que una cosa caiga casi inmediatamente al suelo. Por lo tanto, sobre todo cuando se cae una persona, ¿vale? Por eso es más habitual utilizarlo en pasado simple que no en pasado continuo. Bien, pues everybody looked or was looking up, todo el mundo estaba mirando arriba o miró arriba cuando la chimenea se estaba cayendo, was falling down from the top of the building, desde lo alto del edificio, ¿vale? Desde la azotea del edificio. Bien, y aquí tenéis más ejemplos que nos han salido en la ilustración, ¿no? When alarm click ring, he wake up. Vale, lo tenemos aquí resuelto. When the alarm clock rang, cuando el reloj sonó, he woke up. Él se despertó. En este caso, estamos hablando de dos acciones cortas. ¿Por qué? Porque no ocurren al mismo tiempo. Primero ocurre la una y luego ocurre la otra. Lo vamos a ver a continuación y lo vais a entender mejor a continuación, ¿vale? Adverbs of frequency, when, as o while. Estos son los típicos adverbios que se utilizan con el pasado continuo, ¿vale? As significa cuando, while significa mientras, se utilizan con pasado continuo, past continuous. And when, cuando, se puede utilizar en ambas ocasiones, con pasado simple y con pasado continuo. As, while o when we were queuing for tickets, the box office closed. Dice cuando o mientras, en cualquiera de los tres casos, as o when se traducirían por cuando, igual por mientras. Estábamos queuing, haciendo cola, para comprar boletos, ¿no? Para comprar billetes, tickets. The box office closed, dice la taquilla cerró, ¿vale? En este caso, la acción de cerrar, pues ocurrió, una acción concreta, muy corta, que ocurrió mientras otras dos más largas otra más larga estaba teniendo lugar, que es la acción de esperar, ¿vale? When the box office closed beforehand, everybody demanded an explanation. Dice, cuando la taquilla cerró beforehand, antes de tiempo, everybody demanded an explanation. Todo el mundo demandó una explicación. ¿Por qué están los dos en pasado? Porque primero ocurre una cosa, cierra la taquilla y después ocurre la otra. La gente pide una explicación. No ocurren al mismo tiempo. Por lo tanto, como no ocurren al mismo tiempo, no se puede utilizar pasado continuo en ninguno de los dos casos. El pasado continuo siempre se usa cuando una acción está teniendo lugar al mismo tiempo que otra, que puede ser también en pasado continuo o puede ser concreta en pasado simple, ¿vale? Los verbos de estado, lo hemos visto ya, no se utilizan con tiempos continuos, ¿vale?
stative verbs not used with continuous tenses. Como ya os lo expliqué en su momento, a raíz, del presente continuo, pues os mando a esa sección, a esa sesión, para que lo miréis allí y veáis qué tipo de verbos normalmente no se usan con tiempos continuos, ¿vale? En este caso sería la sesión 19, la diapositiva 4. Slide 4 for details, por detalles, ¿no? Past continuous versus past simple. Simultaneity versus sequence. Es decir, ¿cuándo usamos el past continuous? Pues ya os lo he dicho, cuando hay simultaneidad de acciones. ¿Cuándo usamos el past simple? Cuando primero ocurre una cosa, luego ocurre otra, luego otra, luego otra, luego otra. Es decir, que con el pasado simple se suman las acciones, mientras que con el pasado continuo tienen lugar al mismo tiempo. Ejemplos. When my company was promoting our new product, our CEO stopped its production. Dice, cuando mi empresa estaba promocionando nuestro nuevo producto, el director general, es decir, CEO, que es the Chief Executive Officer, ese sería el consejero delegado, ¿vale? O director general, paró su producción. Pero ocurrió parar la producción cuando, al mismo tiempo que lo otro estaba sucediendo, que estaban promocionando el nuevo producto. En el siguiente ejemplo, when my company promoted our new product, our CEO stopped its production. Dice, cuando mi empresa promocionó nuestro nuevo producto, es decir, ya lo había dejado de promocionar. Lo promocionó significa que en ese momento ya no lo estaba promocionando. Está en el pasado, es una cosa concreta en el pasado, ¿vale? Por lo tanto, cuando lo promocionó, ya lo habían terminado de promocionar. Fue entonces cuando paró la producción el director general, después de que se hubiera promocionado, no al mismo tiempo, ¿vale? Bien, aquí tenéis más ejemplos. When I opened the door, cuando yo abrí la puerta, they stopped talking, ellos dejaron de hablar. No dejaron de hablar hasta que yo no abrí la puerta, por lo tanto, primero ocurre una cosa y luego ocurre la otra, ¿vale? Bien. Y ahora ya, como siempre, pues viene nuestro apartado de práctica, donde yo os voy a dar ejemplos de cosas que podemos querer decir en nuestro día a día, para que vosotras y vosotros también pensáis en vuestros respectivos entornos, para ver qué posibles cosas podríais querer decir utilizando el pasado continuo, ¿no? Bien. I was having lunch with a colleague when you saw me. Dice, estaba almorzando con un compañero o una compañera cuando me viste. She was tasting her soup to check if it was hot. Dice, estaba probando su sopa para comprobar, to check if it was hot, si estaba caliente. Were you having a shower when I called you? Dice, ¿estabas tomando una ducha? ¿Estabas tomando una ducha when I called you? Cuando te llamé. I didn't understand what you were saying. Dice, no entendí lo que estabas diciendo. She bought a new printer. Ella compró una nueva impresora and printed her last work. Dice, y imprimió su último trabajo. Es decir, las dos están en pasado simple porque primero ocurre la una y luego la otra, ¿vale? When the waiter was pouring the wine, cuando el camarero estaba sirviendo el vino, he spilled it over the table. Dice, lo derramó por toda la mesa. Es decir, que primero lo estaba sirviendo y justo en el momento de estar sirviéndolo fue cuando lo derramó por toda la mesa, ¿vale? I lived in a big city, but I was living in a village that month. Dice, viví en una ciudad grande, pero estaba viviendo en una ciudad ese mes, ¿vale? Es decir, dos cosas diferentes. Normalmente viví, antes de vivir en ese mes en un pueblo, viví anteriormente en una ciudad, pero ese mes estaba haciendo otra cosa diferente, ¿no? It rained a lot there in the north, but that week it wasn't raining. Dice, llovía un montón allí en el norte, pero esa semana concreta no estaba lloviendo, ¿vale? Bien, pues aquí tenéis más ejemplos de pasado continuo que podéis, no os los voy a traducir porque os lo dejo como tarea, ¿vale? Para que podáis entenderlos, y si tenéis algún problema de comprensión,
vais al diccionario que siempre os indico a continuación, el wordreference.com, y ahí podéis ver los significados que no entendéis. Y si aún así tenéis algún problema, pues ya lo sabéis, para eso están las consultas. Hacéis la consulta correspondiente y encantado de solucionar vuestras dudas, ¿vale? Pues nada, aquí tenéis ejercicios recomendados en agendaweb.org, os vais al apartado de ejercicios 2 y pincháis en Past Continuous. Ahí tenéis cantidad de ejercicio con las soluciones. Mansioningles.com, por si queréis ver también en la explicación del pasado continuo en español, y tenéis también un ejercicio en inglés con las soluciones. Y luego el diccionario que os recomiendo siempre. Y nada más. If you like this channel, si te gusta este canal, ya sabéis, sign up, suscríbete y formad parte de nuestra gran y cada vez más numerosa familia. Thank you very much for your attention. Enjoy your week. Enjoy your weekend. Disfrutad de vuestra semana. Disfrutad de vuestro fin de semana. And see you next week. Bye bye. See you.